¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy me encanta, tenemos un gran invitado, el secretario de Cultura, el nuevo flamante secretario de Cultura, Fritz Glockner, que bueno, en su solo nombre, si uno se mete en el Google, pues le sale un historial brutal. Bueno, sinteticemos con que es un gran hombre de cultura que en este estrato pues ha puesto el nombre del país muy en alto, ha sido uno de los, yo creo que para muchos ha sido el nombramiento que más se ha aplaudido, en donde todos estamos de acuerdo en la estatura que hay en un secretario de Cultura de Puebla hoy. He sido escritor, periodista, bueno, infinidad de libros, etcétera, etcétera. Bienvenido y de verdad es un orgullo tenerte aquí. Queridísima Erika, para empezar, qué padre el nombre Los Conjurados. De Sí, entrada ¿verdad? es así como una entrada ya a un ámbito no tan común y corriente. Dos, ay, no hagas que muerda yo el chal. ¿Cómo de que un gran? No, no tan gran. Soy un común y corriente que se ha dedicado a echar desmadre, Eso que sí, ha que hecho ha lo que sido ha... feliz, Por ¿no? favor, alegre. La felicidad es como esta zanahoria que le ponen al burro y que vas persiguiendo y nunca la Ajá. alcanzas. Para mí el concepto de felicidad lo reduzco a que sí puedes palpar la alegría. La Ajá. felicidad como término, desde los presocráticos, se ha convertido en algo que no creo que algún humano haya alcanzado, Pero como utopía filosófica. en Es momentos, alegría, ok, esa alegría. yo digo. Pero bueno, ¿Tu vida ha sido alegre o muy ha sido alegre, feliz en muy algunos alegre. momentos o Pero no? repito, la felicidad para mí es esta Ok. utopía, pero alegría he tenido incluso hasta en los momentos del abandono del padre porque se largó de guerrillero, o de las visitas que hacía yo a mi padre a Lecumberri en 1974. Yo conocí Lecumberri, no como Archivo General de la Nación, que también lo Ajá. conozco, sino que también conocí a mi padre huésped distinguido de la cárcel más sanguinaria de América Latina, fundada en el año de 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz, ¿no? Y Ujú. que se convirtió en el gran eslabón de la represión, tomando en cuenta que tenía su famosa torre panóptica y que parecía que te estaban filmando incluso dentro de las celdas, tomando en cuenta que en 1910 no había esta tecnología con la que contamos hoy en día, pero ya me fui a otros, No, para responderte ya me fui a otros sí, lares. oye, pero fíjate, estábamos hablando de la felicidad, de la alegría y salió a colación tu padre. Sí, claro, ¿Has sido alegre cuando estuviste con él? he sido alegre, intento ser alegre incluso cuando la tristeza intenta dominar tus pasiones, porque afortunadamente creo que mi abuelo Julio nos marcó en la lógica de no habría que meterse a jugar las reglas de la tristeza o las reglas de la depresión o las reglas del conflicto, ¿no? Entonces, y no quiero sonar como a escritor de superación personal, ni mucho menos, por favor, no se trata de eso. Ay, no. No soy No, no no soy lo escritor tomaríamos de así. de muchos que No, tú eres existen de por los ahí. de a de veras. Pues yo quiero ser coherente, o creo que he sido coherente, que esa es la clave, ¿no? Más que la de veras o no, sabemos que vengo con un apellido que trae una historia maravillosa dentro de la izquierda mexicana y poblana. Julio Glockner es, como saben todos, el segundo rector que da inicio a un movimiento de reforma universitaria en América Latina. Primer movimiento 1918 en Córdoba, Argentina. Segundo movimiento de reforma universitaria en América Latina, 1961, cuyo líder es nada más y nada menos mi abuelo, Julio Glockner, quien por cierto, como saben varios de ustedes, de los que traen un poco más de calendarios en la espalda, mi abuelo es el doctor que atendía las llamadas enfermedades venéreas de los años 50, 60 y 70 de esta Puebla conservadora. Y quiero advertir que me heredó su archivo clínico. Por lo Wow. tanto, aquel que quiera algún tipo de discusión sobre sus orígenes familiares, ahí puedo checar si la abuelita o el abuelito acudió al consultorio de mi abuelo, pues a lo mejor no fue a curarse una gripa. Ándele. Imagínense cuánto podrían pagar por esos No, 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 archivos. no, no, yo no comercial, no soy mercantil. Hay valor de uso y valor de cambio. Ah, El sí. valor de cambio para mí es poco accesible. Ok. Vámonos poniendo de acuerdo. Hablaste también estás tomando ahorita el tema de la izquierda. ¿Qué opinas de esta izquierda que estamos viviendo?
con este nombre de la 4T, ¿no? Que engloba a varios partidos políticos, principalmente al partido hegemónico Morena, etcétera. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Te gusta Para esta empezar, no es partido izquierda? hegemónico, es un partido que ha logrado obtener el poder gracias al voto popular. Porque hegemónico Bueno, fue el PRI que se hizo del poder con la pena, pero para mí la cuarta transformación sí existe, pero no a partir de 2018 con el triunfo de Andrés Manuel, ni durante su sexenio. Para mí la cuarta transformación surgió a partir de 2024, cuando una mujer, escucha esto, una mujer se convierte en la jefa de las Fuerzas Armadas del país. ujú. ¡Madres! Sí, Ah, wow, o sí. sea, dimensionemos que hoy por hoy en el México machista, Claudia Sheinbaum es la jefa de las Fuerzas Armadas de México. ¿Habían caído en la cuenta? Entonces, olvídate y no hable y seamos concretos. Sí. Morena no es un partido hegemónico, es un partido que gracias al voto popular llegó al poder Ok. y que ha generado movimientos a la A, a la B, a la Z. No puedo jugar al análisis de la izquierda que abracé familiarmente en la década de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90 del siglo XX a lo que estamos viviendo hoy en día, porque evidentemente no podemos hablar de que llegó la izquierda mexicana al poder. ¿No? No es el Partido Comunista, No, ni el Partido no, Popular de Vicente Lombardo Toledano. no. Pero tiene ¿no? tintes. A ver, ¿O qué está, de qué estamos hablando? evidentemente tiene características de labor social y de trabajo social y de expulsar las políticas neoliberales que tantísimo daño no solamente le han hecho a México, a la humanidad. Y podríamos poner cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? No es el avance del comunismo como muchos pretenden decir estúpidamente, por favor. No somos Nicaragua, no somos Venezuela, no somos Cuba. Y no- Ojalá y fuéramos Cuba con la educación. Sabemos todos que Cuba es el primer país con niveles educativos en América Latina. No dicho por los cubanos, dicho por la UNESCO y la ONU. Cuba es el país que mejor servicios sanitarios y médicos tiene para su población, que se encuentran cercados desde 1962 por un bloqueo comercial implantado por los Estados Unidos y que eso ha generado una serie de carencias elementales, es otra historia. Entonces, seamos... no compremos las narrativas, y no estoy diciendo que tú las hayas comprado, pero cuando hablamos de narrativas histórico-político-sociales, hay que saber distinguir desde el concepto hasta la práctica, ¿no? Okay. Entonces, hoy por hoy, estoy muy a gusto con lo que está pasando en mi país, por supuesto. No es izquierda como tal, definitivamente, es un grupo de instituciones político-partidistas que permitieron, porque el Partido Verde Ecologista para nada es de izquierda, mi querida amiga. Sí, así es, así es. O incluso Morena es primero un movimiento social que fue incorporando a diferentes fuerzas político-ideológico-partidistas, ¿no? Para lograr algo que se veía inalcanzable, como fue el ascenso de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Recordemos que varios años antes, 1988, habíamos tenido un desastre electoral horrible, donde incluso un articulador se cayó el sistema, terminó siendo miembro de la que se denomina durante Andrés Manuel como la cuarta transformación. ¿No? Espérame, hay contradicciones que hay que ir explicando con motivos tanto de negociación como de que el ser humano tiene que jugar en muchos canchas a la vez de pronto, ¿sí? Y no estoy justificando. Estoy hablando como analista político, histórico, social. ¿Me explico? Pero entonces, después del 88, ¿qué pasó? Vino el 2006, donde haya sido como haya sido, querida. Por lo tanto, estábamos acostumbrados a, veremos la posibilidad de una alternancia diferente entre el PRI y el PAN, y por fortuna lo logramos en 2018. Aguas. Y de ahí, evidentemente, implementar todos estos mecanismos, incluso de instituciones, que tanto el PRI como el PAN habían venido generando para justificar la corrupción, la impunidad y muchas otras prácticas comunes y corrientes. Y no quiere decir que hoy por hoy no existan compañeros que se han, llamémosle, adherido, sumado, participado o simulado ser miembros de la Cuarta Transformación y cuyas prácticas
sigan siendo las mismas. Y a esos hay que denunciarlos, desde dentro, desde afuera, como Plaza Sésamo, alrededor, arriba, abajo, a través. Ajá, exacto. Oye, pero entonces, ¿cuál crees que sea el aporte de esta cuarta transformación Uno. a México, a diferencia, por ejemplo, lo mencionaste, que no está desde que llegó Andrés Manuel López Obrador? No, sí ¿Por está. qué? Sí está. O él así lo nombró. Pero Ajá, para mí, la verdad, yo estoy diciendo, para mí la sí. verdadera cuarta transformación es el arribo de una mujer a Palacio Nacional. ¿Y por qué no antes? No, a ver, porque es el discurso de Andrés y no es mi discurso. Para empezar, mi discurso es evidentemente a partir del 2018, claro que logramos un ascenso popular hacia otra expresión político-ideológico partidista como es el arribo de Andrés. Y el sexenio de Andrés tuvo cosas maravillosas. Por ejemplo, aumentar el salario mínimo, querida. Os digo, por favor, ¿cuántos años llevábamos con la represión al elemento básico de la sobrevivencia de la clase trabajadora de este país? Y de ahí muchas otras historias. Lo que estoy diciendo es, para mí, la mención de cuarta transformación se consume, se logra, se alcanza, existe a partir de que una mujer, híjole, con la pena, la palabra que voy a utilizar a lo mejor incomoda a varios, lo siento, una mujer tan chingona como Claudia Sheinbaum llega a Palacio Nacional e incluso se convierte en la jefa de las Fuerzas Armadas de este país. Claro. ¡Qué maravilla! ¿Habías pensado en tus años de periodista? Tú, mi querida Erika, ¿habías pensado en imaginar que un día una mujer iba a ser la jefa de las Fuerzas Armadas? Algún día sí, pero sí tengo que reconocer que nos adelantamos a muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que yo creí que a lo mejor ahí sí podría ser. Bueno, nosotros nos adelantamos. En Estados Unidos nunca va a pasar. No, ¿por qué? Porque, a ver, no hay partidos. El demócrata y el republicano son lo mismo. El conservadurismo de los norteamericanos es más acentuado que el posible conservadurismo de nuestro país, aun y cuando en México, siglo XIX, muchos fueron por detrás de el emperador austriaco. Sí, Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo. Sí, ¿no? Me iba yo a confundir Maximiliano Máximo, es Máximo Cerdán, ¿verdad? Pero me hiciste favor de corregirme. Y entonces, y los norteamericanos han tenido otro tipo de opciones, pero es una sociedad bastante conservadora. Pero bueno, ya veremos, no podemos hacer apuestas hacia el día de mañana, que es el futuro, el arte de la incertidumbre, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, ya que estamos hablando en un tema global, ahorita vamos a tocar a Puebla, pero a ver, te quiero preguntar algo. Pues para eso estoy aquí. Sí. No, pero... Te quiero responder todo. ¿Ah, sí? Por ya favor. dijo, ¿eh? ¡Ay, querida! A ver, ¿qué opinas de este fenómeno de Bad Bunny? Ahorita en el Super Bowl, en cuanto que hay un choque ahí de culturas. No es un choque, es una... A ver, es un fenómeno. Es algo... Bad Bunny no es un cantante, músico, un género musical que esté yo dominando debido a, si quieres tú, por la edad, por los intereses, por la tontería de que la música no es uno de mis bellas artes que domine. Pero desde noviembre yo me enteré por mi hija Frida, que tiene 14 años, y su euforia. ¿Qué crees, papá? ¿Qué, mija? Bad Bunny va a cantar en el Super Bowl. Y yo, chingón. Pero ya me explicó un poco Frida. He escuchado, no te voy a decir que recuerdo ahorita qué melodías o qué canciones de Bad Bunny, pero sí me las ha puesto mi hija. Y me pareció el acto de cómo la cultura, dentro de un evento deportivo y de espectáculo, porque ya hipercomercial, hiper... Claro, ¿no? Generador de tantos millones. Entre un personaje a provocar la nota disruptiva. Es lo que sucedió. No hay choque. Es como un representante de un género musical que creo que no es tan bien aceptado dentro de ciertos sectores del arte musical, ¿no? Que no te sé decir, porque repito, lo que he escuchado que me puso mi hija no me pareció tan desastroso como muchos lo consideran, no lo sé. Y la música, repito, hay que saber de qué sabes y de qué no sabes en la vida, ¿no? Y yo del arte de la música sé poco. Tengo oído
como de no buen oído. Ajá. Bueno, la gracia es, como situación histórica y evento de irrupción, qué maravilla. Y el encabrone de un tal Donald Trump, mejor. Dicen, no lo vi, tenía yo mucha chamba el domingo, nunca he visto un Super Bowl. He ido cuando he sido maestro invitado fuera de México, sobre todo a universidades norteamericanas, a dar clases, ahí sí me encanta ir a ver en vivo tanto el hockey como el básquetbol, que sí es mi deporte, como el fútbol americano, pero nunca le entiendo un carajo. Ajá. Las yardas, la manga del Sí, muerto, perdón, yo igual. me considero, Sí, yo igual. solamente sé las reglas y disfruto y sé el Ajá. básquetbol. Ajá. Porque más fui miembro de la selección del Instituto Oriente en la mira. secundaria y en la preparatoria Ok. de baloncesto. El resto de los deportes no me conozco las reglas, no las entiendo, pero como maestro visitante me encantaba ir de público a todos los eventos deportivos colegiales. Ujú. Y disfrutaba yo hasta el fútbol americano e incluido el hockey sobre hielo, que si no le entiendo al fútbol americano, al hockey menos, Ajá. pero era emocionante estar ahí de público. Entonces, pero en televisión nunca he visto un partido de fútbol americano, no vi el Super Bowl, me he enterado de esta hermosa disrupción, de este debate, y me encanta insistir en cómo la cultura puede trastocar la lógica de narrativas conservadoras. No hay movimiento social que no provoque cultura y no hay cultura que no provoque movimiento social. Aguas. Sí, ok. A ver, tengo un chismecillo por ahí. Yo varios. Ajá. Bueno, Bueno. pero te atañe Ay, a ti, todos me porque atañen. bueno. Todos los que me sé me atañen. No, Sí, cierto, a ver, broma. ahorita nos los cuentas. No, tampoco, no soy chismoso. Yo sí. No, tú eres entonces te lo voy a comunicadora, contar. no eres chismosa. Pues digamos que ¿La chismosa. comunicación es parte del chisme? Sí, ¿O claro. el chisme es parte de la comunicación? Claro, Bueno, ándale, ya a ver, salió una nueva frase. pero también soy historiador. ¿Y qué es el oficio del historiador, sino contar los chismes del pasado? Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Viene de ahí. Ok. Que te habían invitado otros gobiernos a que formaras parte de la Secretaría de Cultura y bueno, tú por muchísimas cosas que haces a nivel nacional, internacional, vas, vienes, pues la verdad habías dicho que no, gracias. Y hoy dijiste que sí. ¿Cómo fue? Porque ahora sí dijiste, voy a la Secretaría de Cultura. Ese ¿cómo fue? Me sonó a canción. ¿Cómo fue? ¿Qué? No sé decirte. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo sí decirte que evidentemente siempre he sido una persona que le gusta estar donde quiere estar. Y soy una persona que no está donde no le apetece estar. Ujú. Tanto en términos de si me invitas a una fiesta y bla, 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 pero me siento incómodo, digo, ay, gracias, mi querida Erika, pero tengo un compromiso. Soy educado y me voy. Pero no, si estoy en una fiesta y no estoy a gusto, Claro. me despido. Laboralmente, profesionalmente, perdón, digo, te podría yo contar que en 1997, Cuauhtémoc Cárdenas gana la primera jefatura de gobierno de la entonces todavía Distrito Federal para empezar a convertirse en Ciudad de México. Y me hizo ofertas laborales. Y dije que no, porque no tenía yo ganas de. Entonces, no soy una persona que le atraigan... ¿Qué? Pues las posibilidades de ABC. O sea, yo estoy cuando quiero estar. Y de pronto aquí con Alejandro, el gobernador, hay una maravillosa confianza, hay una empatía que es clave, hay apuesta por proyectos comunes y quise estar. Entonces, ¿por qué dije que sí? Porque quiero estar. Ok, ¿quieres estar para hacer qué, Fritz? Todo. Soy un mamila. Creo que, lo he dicho ya varias veces, la Secretaría de Cultura se había centrado, no que se hubiese centrado, pues, pero a final de cuentas, Puebla Capital se convertía como en el protagonismo, ¿no? El barroco de nuestro centro histórico, bla, 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 bla. Y los 216 municipios, ¿qué onda? Y ni siquiera 216, 220. Caray. Ya inventé 4 más. A ver, ¿cómo? Claro, la Casa del Migrante en Nueva York. Ok. La casa. Son
comunidades de poblanos Sí, que sí. tienen más habitantes que algunos municipios, Cierto. compañera poeta. Sí, ¿Por qué no Ok. vamos a atenderlos? claro. ¿Por qué tenemos una casa del migrante que no cuente con expresiones de la Secretaría de Cultura? ¿Me explico? Sí, Estamos para atender la pasión que se expresa a través del ser humano y que se convierte en cultura. Y como sabemos, cultura son obviamente las bellas artes, la música, la literatura, el teatro, el cine, la danza, pero también la gastronomía, también las plantas tradicionales medicinales de nuestras comunidades, sí, sí. los idiomas indígenas, los sitios arqueológicos, las casas de cultura, las bibliotecas, las leyendas, las tradiciones, los usos, las costumbres, todo eso es cultura. Claro. Perdón. Y tenemos que no rescatar porque nunca se han ido. Hay que rescatar. No. La catedral de nuestra hermosa ciudad sufrió un atentado y ahí sigue de pie. Claro, Y los idiomas indígenas, afortunadamente todavía el náhuatl, 17% de la población habla náhuatl. Totonaco menos, 7%. Y en efecto, el resto de los idiomas indígenas sí están en peligro de extinción porque no se han practicado. Entonces, pero tampoco tiene que ver con secretarías de cultura, gobernadores o presidentes municipales. Tiene que ver con ciertas prácticas. Okay. Y es obvio que ha habido migración y que la gente intenta obtener otras opciones laborales y de superación, y que, por ejemplo, la práctica de las máscaras se está perdiendo en nuestro estado. Entonces, hay que ir, ahí sí, hay focos rojos de expresiones culturales que tenemos que atender casi en lo inmediato. Pero, por ejemplo, hay que recordarle a todo México y al mundo que los voladores no son de Papantla, son de Cuetzalan. Son de Quetzal. ¿Por qué? Porque la cultura totonaca, su origen, su cuna es Cuetzalan. Y evidentemente, cultura totonaca que se extendió hacia lo que hoy conocemos como el estado de Veracruz y que 1824 nos pusieron en la madre en la distribución de, dejamos de ser provincias de la Nueva España para convertirnos en República Federal con estados independientes. ¿Se dan cuenta cómo recortaron nuestro estado? ¿Habías pensado eso? ¿Por qué nuestro estado es como un origami de donde la tijera entra, sale, entra, sale? O sea, la actitud de 1824 fue ponerle en la madre a Puebla. Puebla era una provincia, era un estado durante la colonia que tenía acceso al Pacífico y al Golfo. O sea, era una potencia cultural, económica, social, intelectual. Esta idea absurda. ¿Por qué se fundó la ciudad de Puebla? Como ciudad de descanso entre Veracruz y la Ciudad de México. Carajo, qué bien que descansaran donde se funda la primera biblioteca pública del continente americano. Sí. No de México, del continente. O sea, qué padre ciudad de descanso para fundar una biblioteca pública tan chingona. Claro. Tercera vez que utilizo el verbo, pero acuérdense que es el nombre del rancho donde vive un personaje histórico de México. Bueno, la gracia es cómo carambas nos provocaron la minimización de la conceptualidad del poblano. Y entonces, evidentemente, los voladores es una de las dos danzas que no contaron, voy a decir erróneamente, y sí, critíquenme, de la contaminación cultural de los españoles. De la amalgama cultural, para que no se suene feo. Sí. No, fueron medio tóxicos, pero bueno, la amalgama, a diferencia del resto de las danzas indígenas. La danza de los quetzales y la danza de los voladores son las dos únicas danzas que se sostienen con la tradición indígena del México prehispánico. ¿Va? ¿Qué sucedió? Que cuando Esther Zuno de Echeverría era esposa del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, como todos sabemos, del 64 al 70, mientras era presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, paréntesis, no era poblano, era oaxaqueño.
Y lo demuestro, y lo demuestro. Se ve que no has leído mi más reciente publicación. No, pero lo voy a hacer. Tengo tarea. Wow. En la colección Los Malos de la Historia viene la biografía que publiqué. Perdón por el comercial. Sí, Qué ya feo me vi. estoy anotando, Sí, que ¿no? sigo Los o me malos de la retracto. historia. No, está bien. Los Malos de la Historia se llama la colección y Wow. el título que me voy a tocó. comprar. El título, sí, porque tengo que pagar colegiatura de mi hija. Claro, Con haces bien. con mis derechos de autor. Y el título que escribí es Gustavo Díaz Ordaz. Y ahí descubro, evidentemente, que rompo con el mito que todos sabíamos, pero nos hacemos guajes, de que Gustavo del Sagrado Corazón de Jesús Díaz Ordaz Bolaños era oaxaqueño, no poblano. Pero bueno, cierro. Presidente de México del 64-70, su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, esposa del secretario de Gobernación, Esther Zuno de Echeverría, descubre a los danzantes, los voladores de Papantla, y es la que divulga y promueve esta danza maravillosa como folclore y no como ritual indígena de cosmovisión hermosa. Y entonces ya todo el mundo cree que la danza de los voladores es originaria de Papantla, Veracruz. Y no tengo nada en contra de los hermanos de Papantla, de Veracruz, aguas. Estoy hablando de datos históricos, no de bronca. Oye, ¿qué otros focos rojos tú ves en el rescate inmediato en la cultura de Puebla? No vengo a rescatar, vengo a subirle el volumen a las expresiones culturales. Porque te repito, no soy salvador, no soy salvavidas, no rescato a nadie. Ajá. Vengo a potenciar, una vez más, como ya mencioné, lo que tiene que ver con la cultura como esta expresión de la pasión humana. La cultura como el grito de rebeldía. La cultura como la sensibilidad enloquecedora. Escuchando el jueves pasado a nuestra adorada soprana Rebeca de Cholula, con la hermosa orquesta la orquesta de Puebla, que tenemos, ¿no? Sinfónica del estado de Puebla, ¿no? No es filarmónica, es sinfónica. Donde la piel se te derretía entrando por los oídos y te lo dice un personaje que el oído no es su más grande habilidad. Ya. Venimos a eso, venimos a contagiar, nunca imponer. La lectura, que llevo muchísimos años promoviendo la lectura no es una habilidad, no es un hábito que se deba de imponer, ni por los maestros, ni por los padres, ni por nadie. Es un hábito que se tiene que contagiar. ¿Cómo hacemos para que los adolescentes lean? Despierta su contagio, despierta su interés, no le impongas. ¿A qué adolescente le puedes imponer algo? ¿Qué pasa? Que somos un país que vivió bajo una tradición horrorosa, donde se decía, la letra con sangre entra. Claro. ¿Quién quiere leer? No, imagínate sí, sacándote los borbotones de sangre, güey. Sí, ahí va el chanclazo. Bueno, pues ¿cómo íbamos a ser un país de lectores? Ajá. Si una de las frases claves era, la letra con sangre entra. Espérame, pues no quiero leer, güey. ¿Va? ¿Qué ha pasado? Que nuestro sistema educativo, no te rías, no es cierto, falso. Es que nuestro sistema educativo y la creación de imaginarios colectivos han generado estas contradicciones ridículas. Mi adorado Alfonso Reyes, 1954, ¿qué declara sobre el género policíaco? Es un subgénero literario. Por lo tanto, todos los cultivadores de la novela policíaca mexicana, pues no se atrevieron a decir soy escritor de novela policíaca porque no querían ser subescritores. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí, y sin embargo, Carlos Fuentes, con el premio 1962 Seix Barral, La cabeza de la hidra, es novela policíaca. No me digas que Jorge Ibargüengoitia con Las muertas, dos crímenes, no son novelas policíacas. Y el único escritor de novela policíaca como fundación del género que reconocemos es a Rafael Bernal con El complot mongol. Y claro, bueno, luego viene la generación de Paco Ignacio Taibo II, mi gran hermano, ¿no? Con el cual colaboré hermosamente durante esos 7 años como director de Educal, y Rafael Ramírez Heredia, que es de la generación de Paco, que fueron los cultivadores del género policíaco negro a partir de la década de los 70, ¿no? Y hoy en día ya se reconoce la novela policíaca o el género negro sin bronca, a pesar del decreto de Alfonso Reyes de que es un subgénero literario. Ya me cansé, ¿qué más? No, espérate, no te canses. A ver, ahí te va otro. Ya me aburrieron mis rollos. Ya, no, están padrísimos. Cuéntame. A ver,
¿cómo dices, voy a subir el volumen Sí. a la intensidad, a todo lo que es cultura? Y ya nos dijiste, ¿no? Que luego se nos va, ¿no? Pues del repertorio lo que es cultura, ¿no? Lo que es el turismo, la gastronomía, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo aterrizar todo esto en políticas públicas? Por ejemplo, no publicar un libro que termine en almacenes, en bodegas. Voy a publicar libros que tengan lectores. Ay, eso está Ah, padrísimo. Claro, para o sea, empezar. yo perdónenme sí mis conozco queridos a académicos, varios. pero aquellos hermosos amigos de la academia, cuya tesis doctoral era las prácticas del uso de la conchinchina en las haciendas de San Martín Texmelucan del siglo XIX. Sí, Qué padre que con ese estudio lograron su grado. sí, Los felicito. sí. Pero creo que sí están en peligro de extinción los investigadores de la conchinchina en México. Sí, claro, claro. Y no estoy diciendo que no rescatemos la Sí, conchinchina, sí. pero es un texto que si lo publico, no observo el océano de posibilidades de encontrar lectores. ¿Me explico? Entonces, así de fácil te lo suelto. ¿Qué onda con las publicaciones? Me aventé el análisis de mi colección de 439 libros que tengo en mi biblioteca personal sobre publicaciones de Puebla. ¿Cuántos libros? 439. Okay. Pero estoy hablando de libros desde la época de Jiménez Morales, Uh-huh. cuando el primer secretario de Cultura fue el adorado Pedro Ángel Palou Pérez, o de ayuntamientos, o de publicaciones universitarias. Y me percaté, más allá de los table books, que siempre sirven como tarjeta de presentación FIFI y de regalo de diciembre, Ajá. y no pasa nada, Ajá. pero que no se convierte en la política editorial, ¿verdad? O sea, no estoy en contra, Sí, salvo claro. excepciones. Ok. Pero no lo convertamos en pura. Bueno, y me percaté de qué Oye, onda con esos libros que no terminaron de ser leídos. O a qué sector lograron despertar el interés. Y es que he sido librero, he sido editor, soy escritor y fui director de la Red Nacional de Librerías del Estado Mexicano, la empresa paraestatal llamada Educal, durante 7 años, del 2018, diciembre del 2018, a hace 15 días, enero del 2026. Si algo sé y si algo me puedo ser presuntuoso y hasta soberbio, es que soy un profesional del libro. En todas sus facetas de creación, de elaboración, de escritura, de diseño, de maquetación, de impresión, de difusión, de venta o de comercialización. Perdón, aquí sí. En otras cosas, a lo mejor me convierto en un poco en charlatán, pero en libro, sector editorial, ahí sí me la sé. No de todas, porque siempre hay que encontrar ese espacio que no terminas de dominar, pero tengo mucha práctica, ¿no? De acuerdo. 2, perdón. Ajá. Cine. Somos un estado que tiene locaciones naturales maravillosas. Y las convocatorias, sobre todo la del 2023, de IMCINE, el 50% lo ganaron poblanos. ¿Verdad? Entonces hay que tener la conceptualización del cine como oportunidad en todo sentido. Ya dije municipios, pero quiero armar, no sé si denominarlo como el atlas o el álbum o la radiografía de los municipios poblanos. Quiero tener totalmente la información de lo que te dije. Platillos tradicionales, danzas, fiestas, idioma que no lengua, ¿va? Idioma indígena, todo lo que hemos dicho, hay o no estructura cultural, casa de cultura, biblioteca pública, museo comunitario, zonas arqueológicas, evidentemente datos históricos importantes. Aquí detuvieron a Venustiano Carranza. Sí, claro. Aquí estuvo viviendo... O las leyendas también. Evidentemente, que si la Llorona, la no Llorona. Claro, porque Llorona hay todo México. Turismo. No, pero no hay que jalar turismo. Turismo es el medio. Cultura es el fondo. Entonces, más que jale turismo, no. Seguir propagando estos imaginarios colectivos maravillosos que el adulto, el abuelito te cuente la leyenda fantasmal y te vas a dormir temblando con este hermoso placer del miedo y de la intensidad a tener curiosamente sueños y no pesadillas a pesar del pánico que te pueden provocar la narrativa de las leyendas.
Fritz, quiero preguntarte acerca de cuál es tu opinión sobre el nuevo destino que va a tener el Museo Barroco y que pues a muchos nos sorprendió en el primer informe del gobernador, da a conocer esto y entonces, bueno, muchos nos preguntamos, pues el Museo Barroco es de los museos en Puebla que realmente tiene una infraestructura profesional a nivel mundial, pues para hacer este tipo de exposiciones de cualquier índole, pues. Ahora que ya va a ser transformado en una universidad, colegio, un lugar de enseñanza de las artes, pues cambia completamente pues el origen, la razón por la que fue construido, ¿o no? No, A ver, ¿cuál es tu opinión? no es mi opinión. Primero sería mi opinión y luego la realidad. A Mi ver, opinión, ajá, siempre fui el principal detractor de un proyecto estúpidamente ambicioso de Rafael Moreno Valle, donde, como bien dices, es un espacio museográfico, una obra de arte, la sí arquitectura, está ¿sí? precioso. Toyoito se aventó una cosa Sí, maravillosa, donde también se convirtió en el gran palacio de la corrupción. Y no nos hagamos. sí. Y todos lo sabemos. Ujú. Y Rafael Moreno Valle inventa esta estructura de museos y demás para convertirse no en la caja chica, sino en la caja enorme de la corrupción. Entonces, me van a disculpar todos, pero esta belleza y magnitud y ejemplo de un museo internacional me pareció siempre absurdo, porque fue el gran discurso a través del cual se cometieron injusticias financieras y huecos al dinero de todos los poblanos y de todo México. Como siempre dije, para hacer un museo primero tienes que tener colección, querida amiga, no jodamos. ¿Sí? Ajá. Entonces, que el proyecto final sea maravilloso, sí, qué padre, pero no a costa de lo que nos costó. Ajá. Y lo dije en su momento y lo sigo manteniendo. Ok. Uno. Dos, creo que Alejandro logró una hermosa negociación para que no se continuara con esta práctica de la corrupción y se finiquitara con la empresa que fue Sí. cómplice, hay que decir las cosas, Sí. ¿no? Del fraude. Tres, no se va a modificar la vocación del museo. Aguas. A El ver. museo se mantiene. ¿Quién ha dicho que en las salas de exposición va a haber cubículos? No, el museo Ok. se mantiene al lado y de manera abrazadora, acorde, contributiva. Se va a fundar, así como ya se fundó Ya. la Universidad del Sí, sí, Deporte, sí. ahora se va a fundar la Universidad de las Bellas Artes, donde evidentemente se está proponiendo que existan expresiones académico-artísticas que no hay. Ujú. La principal bronca, pero si el barroco está a 100 metros de ARPA, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la cual yo fui el catedrático que inauguró la licenciatura en cine, con mi materia escritura creativa, por cierto. Ok. Entonces sí sé de lo que estoy hablando. Ok. Entonces, ¿qué estamos diseñando? Que estoy colaborando como secretario de Cultura recién ingresado, estrenado, en generar materias y licenciaturas sobre las bellas artes que no sean repetición instantánea de Ok. la oferta académico-artística que ya existe. Ok, pero va a haber todavía exposición de Por supuesto. obras. No, todo. vas a ver. Va a El ser museo siendo es museo. intacto. Ya. No se va a tocar el Eso museo. está padre. Ya, ok. O sea, es que ahí Perfecto. aguas con la información o con lo que se ha Sí. dicho, no se va a tocar el museo, que repito, sí, está padrísimo, pero a mí me sigue indignando Sí. lo que nos costó. Sí. De Perdón, acuerdo. perdón. No, aquí sí, porque sí es siempre me pareció insultante las labores de Rafael Moreno Valle. De acuerdo. No, pero me parece, perdón, uno de los gobernadores que, uy, y otros más, pero bueno, tú sacas el tema de Rafael. Bueno, no, Sigamos. saqué el del Museo Barroco. Ay, pero ¿y quién lo hizo? Oye, pero así como gobernador, entonces no te... Rafael, Sí. para nada. ¿No? El despilfarro en todo sentido, las ciclopistas, el trenecito a Cholula. No, querida, podríamos hacer un listado del despilfarro económico que este personaje le generó a Puebla y a México enorme. Oye, Espérame. ¿qué gobernador de los que ha tenido Puebla consideras que hizo Alfredo un buen trabajo? Toski de Lara, por favor, viene a conciliar las confrontaciones entre la izquierda y la derecha hermosamente. Para mí, Alfredo Toski de Lara es un gran personaje histórico de nuestro estado. ¿Me explico? Ajá. Por ejemplo,
Y ya no me hagas hacer más historia que me dio flojera mi vida. Ok, pues de verdad, Fritz Glockner, muchísimas gracias No, por por favor. estar aquí en Los Conjurados, que no sea la primera vez, por Yo soy favor. material dispuesto, más allá de que si me llamas, no me llaman, nos llamaron, ¿no? ¿Verdad? Yo ya tengo tu Somos, teléfono. somos conjurados, toda la vida hemos conjurado, por supuesto. Digo, si mi padre fue guerrillero de la clandestinidad, imagínate si no tengo herencia de conjurado. O sea Sí, que ya lo creo. le entramos a las Tú apuestas sí. y es un gusto y un placer para mí que estemos aquí conversando. Muchas gracias, Al revés. secretario. Pues muchísimas gracias por tu compañía. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Checa el portal de Los Conjurados porque te va a gustar. Pasa una excelente tarde. Besitos. Bye.